Les damos la bienvenida al Ateneo de Madrid. Para disfrutar plenamente del evento, les rogamos pongan sus móviles en silencio. Muchas gracias. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Payaso y me tiemblan los pies, a su lado me dice que estoy descolorido, le empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies, a su lado me dice que estoy desconocido, empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Acércate y ya verás que no sé cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después. Soy payaso y me tiemblan los pies, a su lado me dicen que estoy descolorido, la empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies, a su lado me dicen que estoy desconocido, empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Soy payaso y me tiemblan los pies, a su lado me dicen que estoy descolorido, la empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies, a su lado me dicen que estoy desconocido, empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Bueno, qué maravillosa e insospechada versión de So Payaso, publicada antes de que falleciese Robe Iniesta. También, bueno, es una forma hoy también de homenajearle, ¿no? Abrir esta presentación de este disco con esta canción. Ismael Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, presentando un nuevo trabajo con, bueno, me apetecía también hacer mención a Robe, que es un icono en la música, que es una referencia, es una de las grabaciones quizá para algunos no tan insospechadas, sobre todo para los que conocen mi tiempo de facultad, porque era una canción que cantábamos bastante en las guitarreadas, hacíamos mucho extremo duro. Bueno, yo os tengo que decir que nunca me había preparado tampoco una entrevista, pero tampoco nunca había sabido tanto de un entrevistado. Es un placer estar hoy aquí con vosotros, con tantos amigos, amigas, compañeros, compañeras, conocidos, familia, en el Ateneo que, bueno, yo desde que llegué a Madrid y también para Ismael siempre ha sido un hogar, ha sido una casa, gracias a Ana Gázquez, su directora, y a Luis Arroyo, su presidente, por dejarnos este espacio maravilloso y tan histórico. Y bueno,
me gustaría a mí, que no me lo he preparado como os he dicho, pero contaros 3 cosas que yo creo que los que seguís y los que admiráis la trayectoria de Ismael y la música de Ismael quizás no conozcáis tanto, 3 cosas de su personalidad, que las suelo repetir bastante porque creo que hay que reivindicarlas. Una es su bondad y su lealtad exacerbada. Yo a veces me enfado porque le digo que es demasiado bueno, siempre prioriza la felicidad y el bienestar de sus amigos y de su familia mucho antes que la suya propia. La independencia, que eso lo lleva haciendo durante 30 años, esa independencia también de creer en lo que uno hace, ¿no? De creer en la buena música, en las buenas letras, en la poesía, de apostar por las cosas en las que uno cree. Y eso yo creo que en este siglo de algoritmos, que luego hablaremos de ello, y de velocidad, es muy de valorar. Y por último, su sentido del humor, que yo sin duda es la persona que más sentido del humor, la persona que tiene más sentido del humor de las que conozco, y mira que conozco a varias, incluso a cómicos, y os puedo asegurar que hay cantautores que tienen mejor sentido del humor y más sentido del humor que muchos cómicos. Bueno, eso es un secreto porque la gente por lo general viene a los conciertos a llorar y no a reír. Entonces yo por cuidar una reputación mantengo muy en Sí. secreto solo para los muy cercanos Es verdad que mi maravilloso sentido del humor. los que han ido a algunos de tus conciertos, la semana pasada estábamos celebrando el fin de gira sinfónico en el Price, descubristeis, ¿no?, esos puntos de sentido del humor que también nos hacen un poco respirar ante tanta emoción y ante tanta... Sí te doy la razón en una cosa, y es que por lo general los cantautores tenemos muy mala fama, ¿sabes? De gente muy seria y demás, y tenemos bastante más sentido de humor, nos reímos más de nosotros mismos que los cómicos, por ejemplo, que los cómicos se están quejando todo el rato de que los cancelan. Y... O sea, llegaste a ir además a Ilustres Ignorantes y tú eras el más gracioso. No, tampoco es así. Tampoco es así porque estaba cansado, está Coronas. Pero casi. Pero vamos, que me lo pasé muy bien. Además son muy respetuosos. Lo malo de la primera vez que estuve... la primera vez que estuve en Ilustres Ignorantes hay una anécdota bonita, es que había un guionista, que al parecer es un guionista muy conocido dentro de la comedia y demás, que yo llegaba súper nervioso porque era la primera vez que me enfrentaba pues, al mundo de la comedia, yo tenía que ser gracioso y no hay nada peor que forzarse gracioso cuando la cámara te lo exige, que es algo que ocurre siempre, porque en todos los programas tienes que ser gracioso y todos los programas exigen eso, no hay una tiranía al respecto. Y me acuerdo que nada más sentarme, el guionista, yo le dije, hostia, estoy muy nervioso y cansado, me dijo, no te preocupes, que aquí nos reímos de cualquier cosa, que cualquier cosa que digas te la vamos a celebrar y demás. Cosa que luego era cierta. Pero nada más sentarme, que yo estaba nerviosísimo, el guionista dijo, joder, me lo habéis puesto muy difícil para ser gracioso, porque habéis traído un cantautor que a ver cómo hacemos reír a la gente. ¿Y qué pasó? Bueno, nada, yo le dije que sí, que efectivamente, que él era muy gracioso, pero que Dios reparte bien las cosas. Si a mí me había dado la belleza, ya es la gracia, era muy feo. Y entonces, bueno, pude salir como tal, pero bueno, sí es verdad que los cantautores yo creo que tenemos, de hecho, Aute era un tipo con un gran sentido del humor, hay toda una tradición de canción de autor traspasada por la comedia y por el humor, o sea que tenemos más, y sobre todo sabemos encajar la crítica mucho mejor que otros oficios, digamos, del arte. Sí, ¿tú crees? Bueno, yo creo que sí. Si no... ¿Tú la encajas bien? Yo encajo la crítica, depende. No, yo encajo bien la crítica, yo vivo con la crítica porque yo recibo muchas críticas en Internet. Bueno, y a veces, en Twitter especialmente, sí, en Twitter. X. Bueno, Twitter, yo he Como todo el mundo. descubierto el mundo de TikTok, por ejemplo, ahora, que era algo que no había descubierto. Hice hace relativamente una cuenta en TikTok. Yo creía que no iba a tener mucho éxito y nos fue bastante bien. Tenemos 70 y tantos mil seguidores. Empecé a hacer covers, que un poco este proyecto nace precisamente de eso, de esos covers que hacía, de esas versiones que hacía en Instagram y en TikTok. Y he descubierto que TikTok también tiene un lado tóxico. Yo creía que era un lado que era más amable, y tiene un lado tóxico también importante. Yo creo que todas las redes sociales lo tienen. Es verdad que X directamente es un lodazal y a veces me da miedo meter mi nombre en el buscador. Yo creo que todos los que así somos medianamente conocidos, de vez en cuando probamos a hacer esas cosas.
Yo te busco todo el rato. Ya lo sé, que me buscas pero es por deformación profesional. Y sufres muchísimo, y sufres más que yo con todo el hate que es habitual, porque se ha convertido en eso, además. Se ha convertido en donde la gente vierte su odio y sus frustraciones. Quiero decir, ya esa es su dinámica. Y bueno, si la encajo bien, pues encajo bien las críticas. A ver, no hay nada peor que cuando alguien te critica y dice la verdad. Eso es lo que peor encaja a uno, ¿no? Cuando te están haciendo críticas que realmente descubres que tienen razón, ¿no? Eso es lo que más te duele. Pero por lo general eso no ocurre. Los que conocéis a Ismael sabéis que no para de dar conciertos, no para de girar. Estás preparando ya el año que viene, que cumples 30 años en la música, con un disco maravilloso, etcétera. Y como se aburría, un día, pues lo que estaba contando, ¿no? A raíz de las versiones que hacía en redes sociales que tenían tanto éxito, dijiste, oye, voy a hacer un EP muy pequeñito con unas versiones insospechadas para torcerle el brazo al algoritmo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te motiva? Bueno, primero me divertía mucho lo que hacía en redes sociales, que era cantar canciones que la gente no esperaba escuchar en mi voz y llevarlas un poco a mi territorio. Es muy difícil emular la canción original y estar a la altura, porque en el imaginario se instala de tal manera que crea un efecto costumbre, con lo cual cualquier canción que imite al original te va a parecer siempre peor. Nos pasa, es un efecto costumbre que padecemos, por ejemplo, mucho los músicos cuando hacemos maquetas. Hacemos maquetas, canciones, cuando nos ponemos a producir el disco hacemos a veces las canciones más sofisticadas, muchas veces nos da la sensación de que nada supera la original, la que hicimos solo con un pianito, con la guitarrita, y eso es un efecto que ocurre en general, ¿no? Cuando estás muy acostumbrado a escuchar algo, te cuesta aceptar la nueva versión. Entonces, la única manera de enfrentarse a ese efecto es pues, tratar de transformarla en alguna medida, o sea, tratar de bueno, pues, poner tu sello. Y es lo que yo he intentado hacer, para bien o para mal. Es lo que yo siempre he intentado hacer. Empecé a hacer esto en Instagram y sobre todo llegó un momento en el que me apetecía grabarlo precisamente por eso, porque a mí me jodía, o sea, a mí me fastidia un poco el hecho de que Internet cree comunidades tan cerradas. Quiero decir, el algoritmo lo que hace es recomendarte cosas que tienen que ver con tus hábitos de escucha. De tal manera que si escuchas a Ismael Serrano, difícilmente el algoritmo te va a recomendar a Shakira, por ejemplo, ¿no? O a bachata o cualquier otra cosa, o salsa. Y yo creo que eso lo que hace es fomentar los prejuicios y deseducarnos en el hábito de escuchar cosas diferentes a nuestro universo sonoro, musical y demás. Luego ya en política, ni te cuento eso, es mucho más serio y tiene consecuencias también muy graves, pero en lo cultural también. Yo creo que el algoritmo nos está cerrando culturalmente y a mí me apetecía un poco romper el prejuicio, sobre todo con respecto a mi figura y a la figura del cantautor, ¿no? Que yo creo que hay un prejuicio que se ha instalado tan así que muchos artistas eluden el término cantautor, ¿no? Cuando hacen sus fichas que reparten a las oficinas para que les contraten en festivales, dicen, no, cantautor, vamos a tacharlo, vamos a poner compositor de canciones, cualquier cosa menos eso, porque saben que es estigmatizante. Sí, a mí por eso me gusta mucho Valeria Castro y Carlos Arias, que precisamente ellos sí que utilizan esa palabra y son nuevas generaciones en la música. Yo creo que hay que reivindicarla fundamentalmente por el legado también, porque si pensamos que Luis Eduardo Aute, que Pablo Guerrero, que en paz descanse, que Silvio Rodríguez, que Serrat y que muchísimos otros son cantautores, yo creo que es un término a reivindicar y más aún en un contexto, porque yo creo que tiene que ver eso, tiene que ver con que a día de hoy cualquier expresión artística que... a ver, yo no creo que la canción de autor requiera un ejercicio intelectual mayor, pero sí exige una cierta... Sí requiere un ejercicio intelectual mayor. Puede que sí, ¿no? Sí, más que el trap y el reggaetón, un poquito. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? No quiero ser prejuiciosa, yo tampoco. Lo que creo que sí quizá tiene más capas y exige hacer una lectura en profundidad, una reflexión en profundidad, ¿no? Y yo creo que hay o sea, todo lo que suene a intelectual, hay como un antiintelectualismo que ahora, pero incluso desde el lado de la izquierda, quiero decir, desde todo ámbito, ¿no? Que ahora es como si se enfrentara este tipo de cosas, la reflexión en profundidad, lo intelectual, con lo popular, ¿no? Y yo creo que es un dilema falso, es un marco que no hay que es absolutamente absurdo porque yo creo que lo intelectual, o sea, cuando yo vengo de un barrio en el que los cantautores, muchos sean Luis Pastor y demás, digamos que se ha criado intelectualmente allí, aunque él es de Extremadura y demás, y donde ha habido una tradición, donde hicimos un concierto de Silvio Rodríguez y se puso hasta la bandera de vallecanos que hemos crecido escuchando a Silvio Rodríguez y demás. Entonces yo creo que
hay un prejuicio en torno a lo que es eso, la canción de autor y también la reflexión en profundidad y demás, ¿no? como si fuera una impostura, como si supusiera una impostura de la que reírse incluso o ridiculizarla. Entonces, a mí sí me parece saludable reivindicar el término cantautor, sin tampoco, quiero decir, o sea, con rotundidad, pero tampoco dejándose la vida, quiero decir, porque las etiquetas también son lo que son, pero bueno, me parece que sí reflejan muy bien una realidad musical que merece ser reivindicada, ¿no? Y quizás por eso en este disco en el que versionas a Shakira, a Rocío Dúrcal, a Extremo Duro y a Juan Luis Guerra, querías también volver un poquito a las raíces, versionando a Joan Manuel Serrat, pero cantando en catalán. Un vallecano cantando en catalán. ¿Cómo Sí. fue eso? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, por suerte que la canté con María Pascual. Yo hace 2 giras hice una cuestión muy teatral, que no sé si alguno de vosotros visteis, que tú sí viste. Y ella es como Jacob Sureda, que le tenemos ahí sentado para que pida un fuerte aplauso, si me permite, Seba. Le iba a presentar yo a continuación para que nos cantaseis Parábolas de Amor, pero gracias por... No. Perdóname, Jacob, se me ha adelantado. Lo puedes volver a hacer, me dice Jacob. Bueno, Jacob Sureda también es mallorquín. La cantaste con María, pero ¿cómo fue cantar en catalán? Porque es mallorquina. María entonces habla catalán y ellos me ayudan en mi con la catalán, que es un pronunciación. desastre. De hecho, ahora cuando la cantemos, la gente va a ver que mi catalán es muy vallecano. Bueno, pero no vamos a esperar más. Vamos ¿La a cantarla. cantáis los dos? Me presenta Jacob. Jacob Sureda, maravilloso director de orquesta, arreglista Ismael, al piano. Un aplauso. ¿Estás enfadado? No, me parecía que te habías enfadado porque le he presentado. No te has enfadado, ¿no? Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors, quan en la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no sabien més, tenien 15 anys, no havien tingut massa temps per aprendre. Tots just despertaven del son dels infants, en tenien prou amb 3 frases fetes que havien après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabien més, tenien 15 anys. Ella, qui sap on és, ella, qui sap on parar, la vaig perdre i mai més. He tornat a trobar-la, però sovint fer-se fosc. De lluny m'arriba una cançó, belles notes, bells acords, belles paraules d'amor. Paraules d'amor, senzilles i tendres, no en sabien més, tenien 15 anys, no havien tingut massa temps per aprendre.
tots just despertàvem del son dels infants. En tenien prou amb 3 frases fetes que havien après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes. No sabien més. Tenien 15 anys. Bueno, tenemos algún catalán por aquí en primera fila que estaba sintiendo, o sea que la pronunciación, well done, un C1 en catalán. Bueno, antes de continuar, sí que os quería dar algunos avisos. El primero, que luego nos vemos tomando unas cervezas aquí en la cacharrería. Otro aviso. Os invitamos a que pongáis lo que queráis en vuestras redes sociales, ¿no? Sí, por supuesto. Mencionando al Ateneo y a Ismael. Críticas siempre. Se me ha olvidado el tercero, pero bueno, ya se me acuerdo. Críticas constructivas. Siempre positivas. Y bonitas. Antes de seguir, me gustaría hacerte una pregunta, Ismael, y es, ¿cuál crees tú que es hoy en día el gran problema que tiene la industria musical? Bueno, no lo sé. Quiero decir, porque a veces uno se siente... A mí me ha tocado vivir toda una parte, quiero decir, me ha tocado vivir el final de la edad de oro de la industria musical, porque yo viví la época del CD, que suponía un poco un resurgir de la industria, porque fundamentalmente consistía en tener que renovar todos los vinilos que tenías en casa. Más allá de que también se editaban cosas muy interesantes, pero el gran negocio era un poquito eso, ¿no? El cambio de formato, que suponía un poco comprar cosas que ya tenías y, bueno, y como empezar de cero dentro de la música, ¿no? Me ha tocado vivir eso, me ha tocado vivir aquello que se llamaba la piratería y demás, y cómo aquello, bueno, devino en Spotify, en sus tarifas, que son muy, bueno, pues no son favorables al artista. Hay mucha gente que se queja de eso, de cómo las plataformas digitales, digamos, han impuesto un modelo que no beneficia en nada. Siempre está el tópico aquel de el músico vive de los conciertos y demás, porque todo el mundo es consciente que las plataformas digitales dejan muy poco dinero y demás. Pero con todo y con eso, la industria musical ha seguido existiendo. Lo que pasa es que ha cambiado un poco el modelo. Ahora, y en ese sentido uno se siente, pues, un rara avis en muchos aspectos, ¿no? Porque digamos que ahora la industria musical, yo creo que su gran tarea, fundamentalmente de lo que se ocupa, es de asociar artistas con marcas. Y no me preguntes por qué, por lo que sea, las marcas conmigo no, o sea... De momento, ya veremos. De momento, por lo que sea, no... Sabina a los 50 años hizo su mejor disco, o sea que... Claro, esto va a ser eso, a ver si hago mi mejor disco y alguna marca me... Pero más allá de eso, fundamentalmente, tampoco las he necesitado, tampoco he acudido a ellas. Yo hablabas antes de la independencia y la independencia también, ese es el camino que yo elegí. Quiero decir, no me parece mal la gente que se asocia con marcas. Si hay alguna marca aquí delante, estoy abierto a propuestas. De hecho, qué rica es este agua de... No, eso no. Pero si hay alguien de Solán de Cabras... El caso es que yo creo que eso, que hay veces está perdiendo un pulso, que tiene que ver además con todo, con el déficit de atención, que tiene que ver con esto del algoritmo, que tiene que ver también con un cambio de paradigma en lo que es la música en directo, ¿no? Se han impuesto los festivales que tienen que ver más con relacionarse que con la experiencia musical en sí misma, ¿no? Que tiene que ver más con una experiencia que tiene que ver más con juntarse con los amigos y no tanto con la inmersión que sugiere el músico en su mundo, ¿no? Y de hecho muchos artistas se están quejando de que en los festivales se suben al escenario y no se sienten atendidos, escuchados, como a ellos les gustaría, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio en ese sentido en el que la industria opera y necesita grandes cifras, con lo cual yo creo que se está perdiendo un cierto trabajo artesanal, ¿no? Que es el de los teatros, es el de los artistas, no sé.
no tienes que ver más cómo se ha transformado también la industria, que es algo que hemos hablado muchas veces, como cómo se compone una canción, ¿no? Este fenómeno de los camps, donde hay una canción compuesta por 12 personas, donde hay uno que hace la armonía, otro que hace la melodía, uno que hace la estrofa y otro que hace el estribillo, o incluso a veces te piden una estrofa y luego... Y realmente Pensando, perdón, en que ese estribillo sea viral en TikTok. Exacto, eso iba a decir, ¿no? No pensando tanto en de qué quieres hablar, que a mí me parece fundamental, sino más bien, como bien dices, pensando de qué manera el algoritmo va a recibir esa canción y cómo lo va a situar en las búsquedas y con qué artistas lo van a relacionar, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy un poco perdido a veces en la industria, con la que tengo buena relación porque ha editado mis discos durante mucho tiempo y donde tengo muy buenos amigos además, ¿no? Y donde hay gente, me consta que hay gente que le gusta la música, pero creo que las exigencias de del mercado a veces hacen que se pierda la mirada a largo plazo que yo sí tuve la oportunidad de vivir, ¿no? Antes un artista, cuando sacaba un disco, si fracasaba ese disco, no funcionaba como se esperaba, se seguía apostando por él, se tenía una mirada a largo plazo que la industria ha perdido en muchos aspectos, que necesita resultados inmediatos. Y en la época de la tiktokización tú sigues apostando por canciones largas. Ya, también, sí. Y que cuenten algo. También, sí me gusta contar historias, sí me sigue gustando casi la idea clásica de presentación, nudo y desenlace, me parece bonita, que es una tradición que yo creo que se está perdiendo. ¿Qué te inspira ahora, 30 años después? Bueno, ¿Por qué te ríes? No, porque me he acordado de una cosa. No, me inspira, A ver, yo creo que el mayor peligro que tiene un artista, un músico, es despegarse de la realidad, ¿no? Vivir con intensidad lo que le toca. Yo creo que por suerte, a mí me va bien en la música. Pero por suerte no he tenido unas cotas de popularidad que no me hayan permitido poder vivir con naturalidad lo que me pasa. O sea, yo entiendo que debe ser muy difícil para artistas como... Buenos Aires... Bueno. Sí, en Buenos Aires me quieren mucho, es verdad. Pero aun todo con eso, la gente cuando me para en la calle es respetuosa, quiero decir. Y aquí también, ¿no? Entonces, quiero decir, eso me ha permitido, he encontrado un equilibrio que me ha permitido no poder vivir con naturalidad el día a día y la cotidianidad, que hay gente a la que no puede vivir eso, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha permitido pues no perder la curiosidad y estar en contacto con la realidad y vivir. ¿Pero y qué te inspira de esa realidad? Pues me inspira lo que siempre, no sé, ¿qué me inspira? Me inspira el amor, enamorarme, me inspira... A ver, yo he tenido siempre un conflicto con el paso del tiempo. Yo creo que casi todos los que se suben al escenario lo hacen porque tienen miedo a la renuncia y a la pérdida que impone el paso del tiempo. Es tu forma, cantar y escribir canciones es un ejercicio de resistencia contra el paso del tiempo. Es una forma de conservar una esencia que de alguna manera vas a poder visitar cada vez que escribas, incluso cuando te duele. Cuando escribes desde el dolor lo haces también porque de alguna manera es como que no quieres perder eso. Pero yo creo que la edad y mi experiencia y lo que me ha tocado vivir me hace reconciliarme con el paso del tiempo. Me hace entender que el paso del tiempo te permite encontrar a gente maravillosa que te puede cambiar la vida. Y eso es una aspiración, claro. ¿Y cómo se hace para no perder capacidad de asombro con los años? No lo sé. No lo sé. Pero tú no la has perdido. No la he perdido, creo que no. No, me sigo sorprendiendo, me sigue asombrando. No lo sé, supongo que es difícil porque es difícil a veces, quiero decir, la realidad es tan convulsa y todo es tan volátil que te puede anestesiar de alguna manera, ¿no? Es como que te podrías acostumbrar al delirio, por así decirlo, ¿no? A lo que sale de medida. Todo ha cambiado en la política, los tiempos son cada vez más cortos, vivimos una suerte de precariedad hasta en lo emocional a veces, ¿no? Que nos cuesta establecer vínculos y cuando encuentras ese vínculo es un tesoro que tienes que cuidar para siempre, para toda la vida, porque es así. Entonces, bueno, pues no sé por qué no la he perdido. Supongo que la música también ayuda a eso, te conecta con algo dentro de ti, con una cierta sensibilidad
que te hace no perder la curiosidad. Yo creo que quizá la música sirve también para eso, para no perder la capacidad de asombro, para sentirse, para cultivar una cierta sensibilidad que te permita estar al tanto de lo que ocurre en tu día a día y en la realidad. Y también en la realidad social y política. Los cantautores también han ayudado a eso. Hablabas de amor. En Grabaciones Insospechadas hay una canción muy bonita que le ha gustado mucho a la gente también por el videoclip. Muy insospechada de Shakira, de esa época en la que Shakira no había entrado en el rencor, ¿no? de su último disco. ¿Nos la tocáis? Sí, claro. Inevitable. Sí. Muy bonita, una canción de amor muy, muy bonita. Sí, es verdad que... No tanto como las tuyas, pero... No, sí, lo triste es que cuando canto esta canción la gente se la sabe mejor que las mías. No es verdad, no es verdad. Pero no, Shakira yo la quiero, a pesar del rencor la queremos, ¿no? Sí. A mí el rencor me parece también una fuente también para componer. El odio tiene muy mala prensa. Y hay rencores que uno lleva como una medalla también. Cuando me decían lo de las críticas, pues yo creo que también, según quien me critica, digo, hostia, pues vamos bien. A ti también, ¿eh? Te critican en redes a veces. Sí, en Dongo, Vitoquiles a veces. Joder, eso es una medalla. O sea, si eso no te dice que estás haciendo las cosas bien, no sé qué más. Bueno, esto es afinar una guitarra. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Totalmente cierto. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franco, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos a un respiro, no tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable.
Ahora que vamos llegando a la mitad de esta conversación concierto, quizás, esperemos que sí, si nos da tiempo al final, sí que nos gustaría que planteaseis alguna pregunta, 2, 3, 4 preguntas. Así que si queréis ir pensándolas, os lo tiro ya por ahí para que lo penséis. Hablabas del odio antes y tú en los últimos tiempos estás muy obsesionado con reivindicar la bondad, Sí, el buenismo, sí. que encima tiene connotación negativa y eso te fastidia mucho, ¿no? Sí, sobre todo me fastidia cómo la crueldad se ha impuesto casi como bandera política, cómo hacer gala de ser una persona cruel casi, digamos que te beneficia casi políticamente, como que desde el punto de vista reputacional es algo a reivindicar, ¿no? Como antes ser cruel, ser mala persona, digamos que tenía un coste en tu reputación, con respecto a la mirada de los demás, y ahora muchos políticos hacen gala de ello y lo convierten casi en algo cool, ¿no? que cala y que bueno, que es una expresión más del turbocapitalismo en el cual tú tienes que ser la prioridad por encima de todo y si hay que pisar cabezas para llegar lejos y el resto son los perdedores, tiene que ver también, ¿no? Con ese discurso exitista del menda este que hace Barpis, o como se diga, ¿sabes? Todo el rato. Yadós se llama, no sé cómo se llama. Un tío que da igual, es un gilipollas. La cultura del zasca. Sí, no solo la cultura del zasca, es la cultura de... Es una cultura de sobrevivir, casi es una cultura caníbal, por así decirlo, ¿no? Si hay que devorar al otro para sobrevivir, hay que hacerlo sin miramientos, ¿no? Desde el punto de vista político, incluso algunos líderes, o sea, políticos, hacen gala de ello. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, porque es un poco también apretar las tuercas, sobre todo para generar caos y generar conflicto. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, como la policía que ha creado Trump, bueno, que ha creado no, estaba ya creada, pero que está ahora financiando de manera desmedida, las imágenes que estamos viendo, cómo están, yo qué sé, viendo a niños esposados, trasladados a centros de detención, por así decirlo, ¿no? Pues, a mí me parecen terribles y hay una exhibición de la crueldad que parece sostenida incluso desde el punto de vista de la opinión pública o de cierta opinión pública que lo ve como algo necesario. O sea, hay como... esto suena un poco viejuno, ¿no? Lo de evaluar si estamos en una crisis moral o en ese sentido, ¿no? Pero sí, yo creo que eso, o sea, que buenista se haya convertido en casi un insulto, ¿no? Que algo a ridiculizar me llama la atención, ¿no? Alguien que es muy bueno... y a mí me parece que sí, reivindicar la bondad, esto lo digo mucho en los conciertos, aquello de la antropóloga Margaret Mead que decía que la civilización se puede datar a través del hallazgo de un fósil, de un fémur que han curado, ¿no? Y eso quiere decir que la comunidad ha decidido rescatar, salvar a una persona que de otra manera hubiera muerto porque no podría valerse por sí misma y asume el riesgo y el coste. Eso es ser buena persona, ¿no? Que la comunidad decida asumir un coste y asumir un riesgo para cuidar al otro, para atender al otro y priorizar el bienestar de toda la comunidad casi por encima del suyo. Pues ser buena persona me parece que sí que es algo a reivindicar, claro, sobre todo casi desde el punto de vista político, ¿no? Y como hijo, hermano y cuñado de periodistas, ¿qué te duele más de todo lo que está pasando hoy en día? Bueno, yo creo que sí, esa deriva, la deriva, bueno, aquello que llaman, eso que parece conducirnos a lo que algunos llaman la posdemocracia, ¿no? Que lleva a gobiernos cada vez más autoritarios, donde la democracia es una cuestión formal, vacía de contenido, donde los derechos, donde se están rompiendo consensos que antes estaban establecidos. Yo voy a contar una anécdota que a mí me parece que es personal, pero igual seguramente hay algún argentino en la sala. Sí. Yo tengo una canción de mi segundo disco que se llama Las Madres de Mayo, que es una canción que yo le escribí a las madres de las Plaza de Mayo, que acaban de recibir el premio Abogados de Atocha esta semana, la semana pasada. Era una canción que yo canto muy a menudo y la sigo cantando en mis conciertos. La última vez que estuvimos en Argentina, estuvimos en un acto muy emocionante
con Tati Almeida, que la amo. Cuando nosotros cantábamos esa canción, allá por el 2000, era un aplauso generalizado, nadie se atrevía, o no sé, era como un sentir general, la deuda y un sentimiento de deuda para con las madres, que la gente celebraba genuinamente esa canción. A día de hoy a veces canto esa canción y yo sé que hay gente del público que no celebra esa canción. Y eso no ocurría antes. Se han roto todos los consensos, ¿no? Algo ha cambiado en la mente de la gente y tiene que ver también con una propaganda en torno a las madres de la Plaza de Mayo, tiene que ver con los medios de comunicación, pero tiene que ver también con consensos que eran muy básicos. O sea, que es que ahora ves discusiones en televisión que antes eran implanteables. O sea, a mí lo pongo siempre el ejemplo, ver cómo se habla de los menas, que son menores, deshumanizándolos de esa manera, ¿no? A mí me parece... ¿Sabes de qué me estoy acordando? ¿De Relaciones Públicas del restaurante Pijo de Buenos Aires? Sí, estuvimos en un restaurante de Buenos Aires, en un arrebato, dije, vamos a gastarnos, hoy invito yo. Y nos fuimos a un restaurante en Puerto De futbolistas, estaba lleno de futbolistas. Sí. Muy mi rollo, ¿sabes? Dije, muy rollo, dije, ¿cómo puedo impresionar a Eva? Te voy a llevar a un sitio que es muy rollo. Y estaban ahí los jugadores de Boca. Y en Relaciones Públicas me conoció, porque tal, no sé qué, y estaba allí, bueno, ¿qué tal? Ismael, por favor, qué bien, qué tal. Y yo dije, no, joder, me está haciendo quedar bien. ¿Qué quieren de postre y tal? No sé qué. Y no me acuerdo que nos invitó y tal. Bueno, pero nos estábamos yendo, ya cuando nos estábamos despidiendo, después del sablazo, que dije una y no más, y esto no se lo dije a Relaciones Públicas, evidentemente, le dije que volveríamos muy pronto, cosa que probablemente nunca hagamos, pero en aquel momento cuando nos estábamos yendo, el tipo me contaba su historia familiar y era muy emocionante porque venía de una familia muy pobre. Y le decía, mi abuela era asturiana y se tuvo que ir por Franco. Por la dictadura. Y se tuvo que ir por Franco, por la dictadura, y pasamos mucho hambre. Entonces nos contó un relato de... Era inmigrante, mi abuela. Claro, un relato de una inmigrante que viaja huida un poco, que huye un poco de la movida política de aquí, perseguida, con hambre, buscando un futuro mejor, que encuentra un futuro mejor en Buenos Aires, con mucho esfuerzo, pasó también mucho hambre en Buenos Aires y luchó mucho, a pesar de las dificultades, consiguió hasta tal punto que él ha llegado a Relaciones Públicas de un restaurante carísimo y contándonos sus historias. Y a Eva, y yo le veía al tipo y digo, este es de Milei. Y Eva, que es así, periodista, entonces le preguntaba, y tal, claro, sí está su familia y tal. Y en un momento le dijo, claro, es que con este discurso, le dijo, es que es muy preocupante el discurso de xenofobia que está habiendo, ¿no?, contra la inmigración, porque en definitiva, escuchando su historia, claro, todos somos inmigrantes. Y yo le apreté la mano así diciendo, no. Y el tipo dijo, se le quedó mirando a Eva y le dijo, ¿así? Y ella dijo, sí, bueno, sí, lo que está ocurriendo ahora, la patera, no sé qué. No lo La extrema derecha. La extrema derecha, no sé qué. Y dijo, sí, y dijo él, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y eso es increíble, pero sí es sintomático. Un tío cuya historia era una historia de inmigración muy dura y demás, él entendía perfectamente su pasado. Sé que su abuela había viajado, había venido en barco sin nada, había tenido que luchar, dejando a su familia al otro lado, porque luego nos contaba que había estado su familia y tal, no sé qué, no sé cuántos, y sin embargo no era lo mismo. Fundamentalmente porque yo creo que los que vienen de África tienen otro color de piel también, o por lo que fuera, pero para él no era lo mismo. Y yo creo que eso es sintomático, gente que es capaz de disociar de esa manera y entender que, bueno, que su historia, bueno, él viene de una familia humilde, pero al resto que le jodan, no lo sé. Pero vamos, vaya tensión pasé en ese momento. Ya nos fuimos muy bien, dijimos adiós. Ya vi que yo no le caí tan bien. No, ya no nos vuelva a invitar a postre en la vida, pero bueno, tampoco íbamos a volver. Este tipo de discursos siempre se combaten con... Dale, Jacob, dale, si vais a cantar ahora a La gata bajo la lluvia. Con el optimismo, ¿no?, que eso también tú lo dices mucho, no caer en el pesimismo, que el pesimismo lleva a la inacción. Como estamos muy optimistas, a mí me gustaría oírte cantar también por Rocío Dúrcal. Sí, vale. ¿Te parece bien? Sí, me parece que es lo que procede.
también de amor la canción. Un poco sí. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por mi mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada, de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café, hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y volveré por ti. Qué maravilla de piano y qué maravilla de arreglos, Jacob, Sureda, es impresionante. Yo estoy contenta porque ya viene mi canción favorita próximamente. Una cosa de esta canción que a mí me fascina, que es, hay un verso que me parece fascinante, que es invítame a un café, hazme el amor. ¿Sabes? Que a mí como aproximación a una persona que te gusta me parece que si no la dices cantando no va a salir bien. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tú imagínate, oye, me pones un cafelito, hacemos el amor. O sea, es como... pero me gusta, dices, mira, ahí está en una canción, muy bien. A ti te queda muy bien, ¿eh? Claro, no, queda, vamos, invítame, ponme un cortadito el mío. ¿Sabes? Sacarina y ya lo hacemos el amor. Es como un poquito así, ¿no? Pero bueno, queda guay. La gata bajo la lluvia. Bueno, aquí donde veis a Ismael, muchos lo sabréis, es una de las personas más obsesionadas, ya nos lo ha avanzado antes con el paso del tiempo, que a mí me sorprende muchísimo, porque yo le veo y digo, pues si estás mejor que nunca. Ya te digo. Y el otro día, Navidad, antes de Navidad, le presenté el libro a un amigo común, a un cantautor amigo nuestro que se llama Andrés Suárez,
Y nos hizo mucha gracia, porque yo soy mucho a hacer estas preguntas. Y le pregunté a Andrés, oye Andrés, ¿tú te arrepientes de algo? Y dijo, no. A lo que Ismael le sorprendió muchísimo, porque tú eres muy de... Bueno, ahora que no está Andrés, diremos que de hacer mintió autocrítica. absolutamente porque queda de puta madre. Es decir, jamás, porque todos los errores que he cometido me han hecho ser la persona que soy. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué te arrepientes tú? Pero no me digas, de las noches que duraron varios días, que le encanta decirlo también. No de lo salir sé. mucho de fiesta, ¿de qué te arrepientes? No, me arrepiento a lo mejor, mira, desde el punto de vista musical, de no haberme desprendido de ciertos prejuicios antes. Pero, por otro lado, supongo que es ley de vida, ¿no? A mí muchas veces digo, joder, ojalá hubiera tenido esta claridad, más joven, ¿no? Esta claridad de ideas en lo musical y en bueno, toda la vida, ¿no? En general, pero también en lo musical. Ojalá hace 20 años hubiera sido más... A ver, cuando yo empecé en la música, yo entendía, para mí, la industria, antes me preguntabas de la industria era un territorio hostil para mí, ¿sabes? Porque primero yo quería guardar las esencias, porque yo pensaba que entrar dentro de la industria iba a exigir muchas concesiones por mi parte, ¿no? Y cuando tienes 23 años no quieres hacer ninguna concesión. O sea, en el sentido de que eres firme en tus convicciones y eso está bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que eso conllevó fue que me acorazara. Porque es muy habitual cuando empiezas en la música que haya injerencias de todo tipo. Todo el mundo te dice cuál es el secreto, qué tienes que hacer para ser un éxito, ¿no? Te dicen qué tienes que hacer, a de dónde. Y en ese sentido yo lo que hice fue acorazarme. ¿Qué ocurre? Que eso estaba bien porque me permitió como conservar las esencias de lo que soy durante todo este tiempo. Se me reconoce, pero por otro lado no escuchas de la misma manera. No te abres de orejas, por así decirlo, como yo creo que uno lo hace con el paso del tiempo. Y quizá eso, ¿no? Me arrepiento de estar cargado de esos prejuicios que me llevaron a aislarme a lo mejor en muchos aspectos desde el punto de vista musical, ¿no? También porque eras muy joven y te llegó el éxito repentino siendo muy joven. También es verdad. Pero bueno, quizás eso... No te culpes tanto. Que... No, ya. Pero es verdad que, a ver, hablando de cosas insospechadas, mi éxito fue algo insospechado. Yo no era la prioridad de mi compañía de discos. Por aquel entonces eran los 90 y había mogollón de cantautores y por aquel entonces Poligram buscaba el suyo y yo llenaba los cafés de Madrid. Yo tocaba en un café muy cerca de aquí, en la calle Cervantes, que se llamaba Nuevos Juglares al principio y luego la redacción, ¿no? Y yo llenaba esos sitios, entonces apareció un productor que se lo llevó a una discografía y la discográfica dijo, venga, grabémosle un disco, pero ni siquiera era la prioridad. Lo que pasa es que cuando me dijeron, ¿con qué canción salimos? Yo dije, con Papá cuéntame otra vez. Que tuvo un precio también, de eso no me arrepiento, ¿eh? Pero es verdad que tenía un precio que era, yo no quería salir con una canción de amor que primero que se perdiera en el océano de canciones de amor y luego porque quería reivindicar una sensibilidad que a mí me parecía que se estaba perdiendo. Y Papá cuéntame otra vez gustó a la gente, de repente. O sea, de repente vieron que la gente, bueno, conectó de alguna manera. Una canción que compuse, la letra es de mi hermano Daniel, que está aquí presente, y hay que recordarlo. O sea, ¿Y en la vida te arrepientes de algo? Hombre, claro, ¿O en tu forma de ser? Claro que me arrepiento de muchas cosas, pero tampoco es ¿Por cuestión, ejemplo? ¿no? Quiero decir. O sea, a mí me llama la atención esa gente que dice no me arrepiento de nada. Joder, todos hemos hecho el gilipollas muchas veces como para no arrepentirnos, joder. Pero ¿cómo no me voy a arrepentir? O sea, porque he tenido noches que han durado muchos días, por ejemplo. Pero más allá de eso, joder, claro que me arrepiento. Desde el punto de vista del oficio, pues esto me arrepiento. No sé si he dejado pasar algún tren. En la vida. No me cambies de tema. Pero en la vida no lo sé. En la vida, si me arrepiento de cosas, pues claro que me arrepiento de cosas, pero es que tampoco me dejan las cosas de las que me arrepiento no me dejan en muy buen lugar. Y tampoco se trata de echar mi reputación por los suelos, quiero decir, a estas alturas de la vida. Hablabas de que tú te empeñaste en salir con Papá Cuéntame otra vez, ¿no? Que no era una canción de amor. La gente también piensa que has escrito más canciones de amor de las que realmente has escrito. Claro, ¿no? que no piensa que es que, o que sí. No, que has escrito, o sea, menos, yo creo. ¿Menos de amor? Sí. No, en general los cantautores escribimos... Sí, pero no tanto, pero no de amor romántico.
De amor romántico has empezado a escribir ahora, sobre todo. No, yo creo que el amor es una constante en toda, de hecho, En muchas formas. sí, bueno, pero más allá de los cantautores en general, se nos dice que hacemos canción política y tal. Cuando tú revisas la discografía de Paco Ibáñez o de cualquier otro artista, te das cuenta de que las canciones de amor tienen mucho más peso dentro de su discografía. O sea, escribimos canciones de amor. Otra cosa es cómo nos salga, las canciones y el amor. Pero en general escribimos muchas canciones de amor, sí. Es una forma, es lo que decía antes, sobre todo de desamor, ¿no? Y De también porque uno amor, del ficciona. paso del tiempo, de la familia, de... Ah, es verdad, eso también es Claro, verdad. o sea... Bueno, pero porque también, es que eso también me pasa que creo que se está perdiendo. O sea, vamos a ver, creo que esto ya lo he dicho, es que a veces perdona, Eva, que sabes que dice, no te repitas, pero es que me repito. Yo muchas veces digo, si un extraterrestre, yo le tuviera que explicar cómo ha sido la España desde los años 60 hasta los 90 quizá, podría ponerle toda la discografía de Joan Manuel Serrat y de alguna manera está todo ahí, quiero decir, está lo político, está lo cotidiano. O sea, no se trata, efectivamente, es que yo reivindico esa otra sensibilidad. Es que yo cuando me pongo a cantar pienso en de qué quiero hablar. Y hay muchas cosas de las que hablar. Y efectivamente hay elementos de la cotidianidad que merecen una canción. Y lo merece eso. O sea, para mí el ejemplo paradigmático de disco maravilloso es Mediterráneo. Mediterráneo, ¿hay canciones de amor? Sí. Está Lucía, ¿no? Sí, pero no es... Pero habla del Mediterráneo. O sea, ¿cómo una canción como Mediterráneo se convierte en un hit? Es una locura. Una canción que no habla de amor, ni siquiera sabes de lo que habla. De un horizonte común. O sea, somos de Madrid, cantamos y nací en el Mediterráneo, pero qué mierda, pero qué coño. O sea, no. O gente en Buenos Aires canta eso, ¿no? Mediterráneo. Y está una canción que habla del pueblo blanco y que adelanta la idea de la España vaciada. Y está Barquito de papel, que habla de la infancia. Yo creo que se está perdiendo esa capacidad de nutrirse de todo, de ese material sensible que es la vida cotidiana y para escribir canciones y que yo creo que se está abandonando porque le damos vueltas a la enésima canción de amor, desamor, el amor romántico como tú dices y dejamos de lado otras perspectivas de la vida que también merecen una canción, también otras cosas de la vida, ¿no? Aunque el amor sea lo más importante. No, es verdad que yo me refería a que muchas veces las canciones de amor son te quiero, me quieres, no te quiero, Sí. no me quieres y sin embargo tú pues metes el metro, metes un encuentro inesperado de dos personas que pasan muchísimos años y se encuentran, ¿no? Sí, me gusta eso también. Darle una vuelta de tuerca a la... Yo creo que eso también es importante también. Cuando le cantas al amor, hay veces que es inevitable. Porque quieres hacer la declaración de amor, porque hay una destinataria y te da exactamente igual, o sea, no haces esa reflexión. Pero otras veces sí, te permites el hacer esa reflexión, es decir, hay que hacer una canción de amor desde otro lugar también, ¿no? O sea, porque es divertido y porque el amor también es así, porque el amor tiene también otras miradas, otros momentos y a veces hay que también cantar a la posibilidad de soltar, de seguir, de empezar de nuevo, no sé. ¿Cómo compones ahora? Cada vez más desde la letra, cada vez más desde la letra, que era algo, cada canción nace de una manera diferente, hay canciones que nacen de una melodía, de tal, pero cada vez empiezo más con la letra, sobre todo siempre pensando en algo sobre qué quiero cantar. Por eso no le temo al folio en blanco, temo que la canción quede bien, lo que me da, temo perder un poco el pulso y perder eso, la sensibilidad o lo que sea, pero no creo que falten temas sobre los que hablar y me rondan unos cuantos la cabeza siempre, ¿no? Entonces agarro esa idea y me pongo a escribir. Hay gente, tengo muchos amigos que escriben grandes canciones con escritura automática, ¿no? Escribiendo versos que algo saldrá. Yo necesito saber qué quiero contar. Llevas meses interpretando en directo un tema que está generando bastante hype en redes, porque no está grabado, no está publicado, pero lo cantas en todos los conciertos y en todas las giras, tanto por vivir, hablando de tiempo y del paso del tiempo. ¿Tú te acuerdas cuándo lo compusiste hace un año? Sí, me acuerdo. ¿Cómo lo compusiste? Muy bien. Lo compuse Toca el piano. En Buenos Aires, ¿no? Sí, lo compuse se cantan, se escriben a veces. En los hoteles. Se escriben a veces canciones para cortar las distancias. Se escriben canciones
haciendo proyecciones de futuro. Se ficciona a veces, se fantasea. Y lo que pasa es que los cantautores no siempre somos muy dados a que nuestras fantasías acaben bien. Por lo general, cuando escribimos canciones, a veces desde ese lugar, proyectando hacia el futuro, lo hacemos de manera derrotista. Porque tenemos la idea de que el desamor es una suerte de profecía autocumplida. Hay una frase que se dice mucho en cantautores, que dice: te tienes que echar otra ex. Porque es como que estamos anticipando el fracaso permanentemente. Y bueno, y hay canciones que son así, que son una suerte de canción de amor que escribes para saber encajar la despedida. Sea real o no, las canciones te ayudan a prepararte para ella. ¿Nos la cantas? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Por suerte, decía, en la vida, por suerte, no todo es derrota. A pesar de que el cantautor a veces se ponga un tanto solemne y le guste el disfraz de perdedor. Es verdad que ganar en la vida no tiene tan buena prensa, sobre todo entre los músicos. Pero no todas las historias de amor acaban en derrota. Como un vendaval llegó mi dulce desastre, mi pequeña muerte. Como una vieja canción que nunca escuchaste, que sabes de siempre. Yo sabía que el amor trae letra pequeña, maldita presbicia, y al final nos atrapó el viejo dilema que traen las caricias. Que traen las caricias. Evitábamos los dos la parte difícil de hacer las maletas, y en medio del chaparrón, el apocalipsis llamaba a mi puerta. Pero que es el fin del mundo al lado de un rato perdido en tu boca. Yo sabía que segundos después del te amo vendrían las olas. Vendrían las olas. Al final también te irás, tan cerca, tan lejos, como esta canción.
y estarás y no estarás, como cuando sueño con nosotros dos. Y quizás algún domingo de triste resaca te acuerdes de mí. Cuando resucites, llama, sabes que aún nos queda mucho por vivir. Tanto por vivir. Es verdad que se sabe cuando una canción es buena en el momento en el que funciona tan desnuda, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, yo creo que son las... El secreto quizá de una buena canción es precisamente eso, ¿no? Que con solo la guitarra. Solo con la guitarra funciona así. Funciona. Cuando la puedes defender así, es que es buena. ¿Te parece? Que suele ocurrir con todas mis canciones, vamos. Claro. Son buenísimas. Es verdad, yo he ido conociendo repertorio antiguo y suscribo. Son todas buenas, ¿a que sí? Buenísimas. No sé si te parece que abramos una ronda cortita de preguntas de esta buena gente que nos acompaña, amigos, conocidos, familiares. Si alguien tiene alguna pregunta, va a haber un micro por ahí que no sé si alguien lo puede acercar. Si nos podéis poner un poco la luz de sala para poder ver las caras de la gente. Mira, gracias. Ahí. Está Belén por ahí. Quiero con el micro. No sé dónde está la persona del micro, pero... Es Belén, pero... Ah, Belén, no veo a Belén. Bueno, mientras podemos seguir hablando nosotros. Porque Belén igual no sabía que era este el momento. Bueno, igual a viva voz os escuchamos bien. Había una pregunta por aquí. No, esperemos a que... Vale. Vamos a esperar a que... Vale, pues vamos a esperar a Belén. Id pensando vuestras preguntas. Yo tengo muchas que hacerte. Por ejemplo, va a terminar, obviamente, esta bonita presentación, ¿no? de grabaciones insospechadas con Papá, cuéntame otra vez. Hablabas antes de la canción, de cómo te empeñaste en que fuese la canción que abriese el disco. ¿Por qué te obsesiona tanto contar historias? No sé si por esa ascendencia periodística, ese interés social, ¿no? que siempre has tenido, esa obsesión por el relato, porque las canciones nos cuenten una historia, que no solo se queden en... Sí, para mí parte de la tradición del cantautor es el contar historias, ¿no? que entronca con la tradición también del juglar, que hacía como la crónica social y sentimental de su tiempo y demás, y me gusta mucho contar historias. Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que es casi lo que más me gusta. Quiero decir, incluso más que la música. Cuando tuve la oportunidad de escribir un libro de relatos, lo disfruté muchísimo. Me lo pasé muy bien y me di cuenta que me gustaba, pues eso, escribir historias en otros formatos, ¿no? Y escribir teatro también, que eso la gente no lo sabe. Escribir teatro me gusta mucho también. El teatro me apasiona. Tenemos buenos amigos en el teatro y la mayor parte del tiempo que paso con ellos suele ser intentándoles convencer de que hagamos algo juntos, de que me contraten en alguna de sus obras o que escribamos algo juntos. Y de hecho, en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de escribir algo. Tuve la oportunidad de hacer una obra de teatro pequeñita que hicimos una lectura con Juan Diego Boto, en fin. Yo creo que Incluso has sido actor en 2 películas en Argentina, o sea que... Sí, hice 2 películas. Hay una que se puede ver, la otra no os molestéis. En las dos hago lo que puedo y bueno, era fácil porque me interpreto a mí mismo. Una se llama Luna en Leo, que está en redes. La otra se llama... la otra no me acuerdo, ¿cómo se llama? Es guay en plan de... Luna en Leo es la que no tenéis que ver, joder. La que tenéis que ver es El hombre que corría tras el viento.
¿Hay un micro ya ahí? Ah, qué bien. Ah, Bueno, perfecto. Pues había por aquí delante una pregunta. Si nos podéis decir vuestro nombre. Gracias. Hola, ahí está. Hola, soy Noelia, Argentina. Hola. A ver qué dije. Bueno, un placer verlo a los tres. Estuve pensando qué pregunta hacer, me voy por esta. El tema del hate que mencionaste, ¿por qué darle tanta importancia a eso cuando en realidad también, si pones en balanza, con tu música generas cosas tan hermosas en las personas, que te puedo dar miles de ejemplos, pero el más reciente fue hoy llegaste y bueno, yo estaba ahí esperando en la fila y cuando vine a Madrid dije, bueno, ok, me emociono, mira. Uno de mis sueños es ver a Ismael, poder conocerlo en un concierto pequeño y bueno, acá estoy. Entonces, generar cosas tan lindas y que vos le des importancia al hate. ¿Por qué? Esa sería un poco. Hate, me estás diciendo el hate. Sí, sí, ¿no? sí, el odio. hate de las redes que es Ya, tienes razón. Es que no debería. Sí, porque lo hacemos todos. Está estudiado en psicología que lo que más hace, de hecho por eso las dinámicas de las redes sociales potencian ese tipo de expresiones, porque está estudiado que interactuamos más cuando nos sentimos desde la indignación y la cólera, eso nos lleva más a interactuar que el halago o que digan cosas bonitas. Es verdad. Y yo sucumbo a esa tentación de manera absurda. Y lo pongo en valor también porque es algo habitual y porque es algo predominante en según qué redes, sobre todo en X, que es una red que fundamentalmente consiste en eso, en poner ahí, depositar ahí todo tu odio, todo tu rencor y independientemente o sea, por nada. Pero tienes razón, a veces pongo en la balanza, pongo más. También yo creo que tiene que ver, y esto quizás suene un poco vanidoso, a que yo ocupo un lugar, ¿no?, que no mucha gente ocupa, que es el del cantautor comprometido, así y tal, que se expresa ideológicamente sin pudor y tal. Entonces es como que ya mi nombre es fácil asociarlo a eso. Es como, no sé, no lo sé, ¿no? Siempre nos fijamos también en la crítica mala te hace más daño que 100 críticas buenas o 100 comentarios buenos. O sea que, sí, no lo sé, no sé por qué, pero tienes toda la razón. Debería ponderar mejor y ser más, bueno, más riguroso en eso y sobre todo entender que ser capaz de recibir el amor que te da la gente y celebrarlo es más importante que sentirse ofendido. A ver, otra pregunta por allí atrás. Ah, aquí, Sí. pues. Hola, hola a todos y todas. Mi nombre es Carla, soy del sur de Chile. La música siempre ha sido refugio, denuncia, memoria. Tú has cantado y has versionado, Ismael, a Víctor Jara, por ejemplo. En este sentido, ¿cuál tu vínculo tan cercano con América Latina si ha sido una fuente de inspiración y de fuerza para poder entender, sostener y mantener a través del tiempo tu compromiso político a través de la música? Eso. Sí, yo creo que soy lo que soy porque me crié en una casa en la que, bueno, se escuchaban música, muchos cantautores y también porque sonaban en el tocadiscos de mis padres, gente como Silvio, como Víctor Jara, sonaba la voz de Mercedes Sosa, de Atahualpa, Violeta Parra, la trova cubana, todo eso estaba presente en mi educación sentimental y musical y claro, y de alguna manera eso me conectaba con Latinoamérica. Y de hecho cuando yo empecé en la facultad, pues mi militancia política, yo nunca he militado en ningún partido, pero sí participaba en los foros de ayuda a las madres de la Plaza de Mayo. En los 90 fue el auge, por así decir, fue cuando surgen los movimientos antiglobalización o altermundistas y en ese contexto la lucha zapatista, su comandante Marcos, y hacíamos muchos conciertos también antes incluso de sacar el disco, ¿no?, en torno pues eso, al zapatismo. Digamos que también me he sentido vinculado desde el punto de vista político y en mi activismo ha estado la referencia a las madres de la Plaza de Mayo, a la lucha por los derechos humanos, Víctor Jara como símbolo, uno de los momentos quizá más emotivos
en mi carrera fue conocer a Joan Jara. Bueno, en Chile he tenido la oportunidad de vivir momentos muy fuertes, ¿no? Muy y sobre emotivos. todo que te lo dicen muchos artistas también, que empezaste a ir muy pronto a Latinoamérica. Sí, empecé desde el principio, ¿no? Sí, empecé con mi y en primer eso eres un disco y he hecho un trabajo muy de guitarra al hombro, quiero decir, sobre todo el Cono Sur y Chile también. Chile, siempre que vamos a Chile intentamos ir no solamente a Santiago, sino que vamos a Concepción, Valparaíso, Temuco, Talca, hasta Punta Arenas. Hemos llegado. Espero que me dejen entrar la próxima vez que vayamos, teniendo en cuenta el... Sí, así están todos los lados. Sí. Ciudades insospechadísimas. ¿Que estuve dónde? Es que no he oído nada. Ah, Frutillar, sí. Hay un teatro hermoso. Tienen un teatro muy bonito. Sí, efectivamente. Tenemos por ahí otra pregunta. Sí, Ismael, pues déjame decirte que tengo ahora mismo un choque de emociones. No veo dónde es que no Aquí, estoy viendo. soy Hola. Sí, mejor. Jair Castro, de Honduras. Aquí nos acompañan compañeros también de Honduras. Tengo este choque de emociones, bueno, personalmente me he separado hace 10 días, una relación de 5 años. Pero esta pregunta que te voy a hacer es muy personal. Al final se va a convertir en terapia de grupo. Bueno, pero no me parece mal. Vamos viendo. Vamos viendo. Te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Cómo era tu nombre? Jair Castro. Jair. Hola, Jair. Un gusto. La pregunta es esta. ¿Tienes algún tema musical de los que has escrito tan personal en el amor? ¿Tan personal en el amor? ¿Cómo se llama y a quién se lo escribiste? Si lo tienes. La verdad es que estoy pensándolo y no tengo ningún tema. Como que me estás sugiriendo, no tengo ningún tema. Ni siquiera que acabo de cantar, que curiosamente se lo escribí a Eva, pero por lo demás no tengo ningún tema, no se me ocurre ninguno, pero sí alguno hay. ¿Pero por qué? Sí tiene. Los 5 que ha compuesto últimos. pero bueno, algo se me ocurrirá. Ya te voy diciendo. Sí, Para el disco de los 30 años. Para el disco de los 30 años, ¿te va a venir? Bueno, fíjate que ya habrá pasado un año desde tu separación, con lo cual ya estarás preparándote para la próxima, o sea que va a estar... Qué malo eres. No, hombre, que va a estar felizmente enamorado otra vez. Se va a enamorar esta noche, además. Te vas a enamorar hoy y el año que viene vas a decir... Un par de... Te vas a enamorar hoy y te van a dar igual las canciones. O sea, vas a decir, ¿qué canciones de amor ni qué hostias? A ver, un par de preguntas más. Sí, hola, buenas noches, Ismael. Bueno, darte las gracias por el encuentro, la oportunidad. Yo soy de Salamanca, pero llevo viviendo aquí 23 años. Me encontré contigo en Tetuán. O sea, al final sí va a ser terapia de grupo, cuando decir, porque cada cual está expresando su dolor. No, ¿sabes? no. Soy de Salamanca, pero cada uno con sus traumas. Cuando eres de Salamanca lo tienes que contar. Claro, entonces, por eso, como el que se divorcia. El tema es el siguiente, que yo creo que tú eres consciente de que muchas de las personas que estamos aquí... cuando suenan canciones de Ismael Serrano, pues hay gente que se acuerda de nosotros. Y nosotros recordamos a muchas personas con las canciones de Ismael Serrano. Yo iría un poco por ahí, cuando te conocimos y te empezamos a escuchar, a mí me regalaron una entrada para el Palacio de Congresos cuando cumplí 18 años, no te había oído en la vida y salí a comprar tus 2 primeros discos después del concierto. Y ahora ves a tu hijo de 12 años que te canta La fábula de los conejos a capela, o a tu hija mayor que después de Bad Bunny pide Ahora que te encuentro. Qué bonito, me encanta esto. Yo te querría preguntar ¿cuál crees que es el legado de Ismael Serrano? ¿O cómo quieres que se recuerde a Ismael Serrano? Bueno, muchísimas gracias. Ahora no se me ocurre ningún chiste, pero la verdad es que muchas gracias. Es muy emocionante, porque lo es, porque finalmente escribes canciones... porque
uno entiende las canciones como un espacio de encuentro. O sea, se escriben canciones para sentirse acompañado. Entonces, cuando ves que hay gente que comparte contigo eso, pues te sientes acompañado. Mira, antes decía Eva aquello de, es que es un poco, bueno, es inevitable ponerse cursi ante una pregunta así, ¿no? Porque lo que te nace es decir, ¿cuál es el legado? Porque la gente diga, joder, Ismael Serrano, joder, qué buena persona era, ¿eh? Era un buen tipo, era un tipo honesto, así, sin muchas más pretensiones, que creo que es algo muy difícil que tampoco se puede decir de tanta gente. Entonces, bueno, pues eso, intentar estar a la altura un poco. En cualquier caso, también no pasa nada. Si un día, cuando yo me muera y os preguntan por Ismael Serrano, yo os ruego que inventéis anécdotas jugosísimas sobre un pasado turbio, porque me consta que algunos compañeros lo hacen. Y a mí eso siempre me ha faltado. Entonces, bueno, yo creo que fundamentalmente se trata de eso, no sé, el legado es un puñado de canciones. Por ejemplo, yo, viendo el documental de Sabina que hizo Fernando, León de Aranoa. León de Aranoa. Sí, esa costumbre que es horrible, ¿no? De hablar de gente famosa como si fuese amigo, que es el caso, pero la gente no tiene por qué. Entonces, Fernando León de Aranoa hizo un documental y hay un momento en el que Sabina dice, yo creo que no voy a escribir ya, la mejor canción no la voy a hacer. Y lo decía como ¿sabes? Era jodido. Ya no. Y a mí eso, digo, hostia, igual no se trata de hacer la mejor canción del mundo. Igual lo que se trata es hacer canciones amables que te acompañen en la vida, que te recuerden, que te traigan recuerdos. Quizá la ambición de hacer mejores canciones que las que hicimos alguna vez, quizá seguir haciendo canciones bonitas que te conmuevan mínimamente, no está mal. Entonces, un puñado de esas canciones que de vez en cuando te ayuden a sentirte acompañado no es un mal legado, en cualquier caso, ¿no? Pero bueno, y si no, yo lo que he descubierto, y ya termino, me enrollo mucho, es que yo he conocido a muchos artistas que solo eran felices en el escenario, ¿no? Que solo eran felices, que cuando se bajaban del escenario eran profundamente desgraciados. Y yo, hablábamos de lo que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, he aprendido que el escenario me hace muy feliz y la música es una condición, bueno, digamos que necesaria, pero no suficiente para ser feliz. Pero yo creo que verdaderamente la felicidad está cuando bajas del escenario. Entonces, más allá de los legados, que también, yo lo que espero es que mi gente, mi entorno, mis hijos, mi familia, la mujer a la que amo, pues me recuerde como un buen tipo, ¿no? Que me recuerde con una sonrisa amable y tenga ese recuerdo de mí. Me he puesto cursi, no, es que no podía ser de otra manera. Pues Una última pregunta y sí, terminamos. Hola, buenas. Soy Roberto. Yo siento joder la terapia de grupo, pero yo es que estoy ahora estúpidamente feliz y escucho tus canciones de otro punto ahora. ¿Que te eres feliz? Sí, sí, profundamente. Eso, Roberto, habría que verlo. Porque si nos ponemos a rascar, le pones pedí en 5 minutos, confiesa Jerez de Salamanca. No. ¿Cómo? Le pedí a mi chica que se casara conmigo con tu canción, Pequeña Criatura. O sea, que ¿Ves cómo no todo iba a ser feliz? El otro día tuve la suerte de estar en el Price y me fijé especialmente y quería hacerte una pregunta. Entiendo que no es incompatible, pero gente como yo, que te seguimos hace ya unos años, tengo unos añitos, pero también viví gente joven. No sé si eran los hijos de la gente de mi edad o gente que se acerca a ti de... O gente que se había confundido. No, hombre, que te estoy preguntando en serio. Quiero saber que... Eso digo yo. Muy bien dicho, Roberto. No, yo quería saber si... Entiendo que no tienes que elegir porque... Si no fuera porque te conozco, diría que me estás preguntando en serio, pero venga. Sí. Claro, entonces entiendo que tú desde las primeras filas que ves, cuando ves a alguien joven o alguien como yo de cierta edad que te seguimos hace muchos años... ¿Alguien como tú joven? No. de Alguien, dos cierta grupos, edad. gente joven, gente como yo. Entonces, ¿tú cómo te sientes más orgulloso como profesional de acercar a gente nueva o mantener gente como yo en los años? Y que te quiero un poquito. Bueno. No son incompatibles, ¿no? No lo son, claro que no lo son. Hay una obsesión siempre por renovar el público, ¿sabes? Hay como joder, pero ya no hay gente joven, ¿no? Que viene a tus conciertos. Y por otro lado dices, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Yo qué sé. Quiero decir, porque a veces
Lo digo porque es algo obsesivo y recurrente cuando te reúnes con discográficas, con gente del marketing. ¿Cómo atraes a la gente joven? Por lo general la gente dice, no, tienes que hacer una colaboración con quien sea, ¿no? Y que por lo general lo que conlleva es lo que te están diciendo es, ¿quieres atraer gente joven? Pues haz otra música, porque lo que estás haciendo no, al parecer no... Por lo general te dicen eso. Luego hay otros que no, que te dicen, que te dan buenos consejos. Pero bueno, no sé, me enorgullece. Hombre, a mí me ilusiona que gente joven, que los hijos, por ejemplo, lo que me acabáis de contar, de cómo los hijos de alguna manera, cómo esa música, ese legado se transmite de padres a hijos, a mí me parece súper emocionante. De hecho, no hace relativamente poco, unos años, hablaba con un directivo de la industria, el presidente de una compañía de discos, y me decía que se habían hecho estudios y que venían a decir que la transmisión de música de padres a hijos estaba como en decadencia, por así decirlo, ¿no? Que ahora hubo una época en la que los hijos de alguna manera o heredaban o eran educados musicalmente también por la música que escuchaban sus padres y que eso estaba desapareciendo, que tenía que ver fundamentalmente con que habían desaparecido los espacios en común en los que se escuchaba música, los smartphones, lo que imponen es un consumo muy individualizado de cada uno tiene su playlist, el algoritmo hace sus recomendaciones, te ponen los cascos, te aíslas, o sea, el coche, la casa, digamos, el tocadiscos de la casa, esos espacios como que se estaban desapareciendo, ¿no? Y eso hacía pues que los hijos ya no recibieran esta transmisión por parte de sus padres. Pero bueno, a mí me parece muy, muy emocionante eso, cuando ves a gente joven que encima permanece despierta durante todo el concierto, cosa que es digno de agradecer. Es otro chiste. Ah, no te ha hecho gracia, pero era tu chiste. No. Bueno, ríete de tu chiste, si no te ríes tú. Yo siempre me río, Bueno, total. ya. Bueno, terminamos ya. Muchísimas gracias a todo el equipazo del Ateneo, muchísimas gracias a Belén Rodrigo, que ha estado a cargo de la producción del día de hoy. Canciones que emocionan, canciones insospechadas, canciones contra la soledad, canciones que nos acompañan siempre, como Papá, cuéntame otra vez, Ismael. Sí. Cerramos por todo lo alto este día. Papá, cuéntame otra vez. Esta versión es preciosa, me encanta, con piano. Vamos a dedicar esta canción a este muchacho de Honduras que está pasando un mal momento, podría ser peor. Podría ser de Salamanca. No, es broma, es broma. Salamanca nos quiere mucho. Así que nada. Bueno, voy a pedir, eso no sé si procede, no suele proceder, pero voy a pedir un aplauso para ti. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada
Al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Gaza los que morían en Vietnam. Muchísimas gracias.